el que persevere hasta el fin será salvo. Y hay algo bien interesante que mientras meditaba en esta palabra, recordaba una conversación que tenía con una persona cristiana. Y él me decía: pastor, ya yo no voy a volver a la iglesia. Y yo le pregunté: ¿y por qué has llegado a esta conclusión? Él me decía: bueno, porque yo me convertí al Señor y las cosas no han cambiado para mí. Todavía no he conseguido trabajo. Estoy arrancado o broke, como dicen en inglés, sin uno. Las cosas no han cambiado en mi casa. Todavía las cosas no están muy bien. Así que yo voy a desistir y no voy a continuar en los caminos del Señor. Y me entristeció mucho escuchar estas palabras de esta persona, porque una de las cosas o de los temas que se habla mucho en el evangelio de la prosperidad o en el evangelio de nuestro tiempo es de que la vida cristiana es gozo, es paz, es libertad. Pero algo de lo cual no se habla mucho es de la otra cara de la fe cristiana, que es sufrimiento, que es angustia, que es dificultad por haber seguido a Cristo. Y hay algo que tú debes de entender como cristiano, como creyente, que en el momento que tú decides seguir al Señor, las cosas se te van a dificultar. La intención de Satanás es siempre desanimarte, es siempre desenfocarte, para que pierdas la fe, para que no sigas confiando en el Señor. Y era como esta canción dice: en ti está nuestra esperanza, porque la fe es esperanza. Mas Satanás, más las dificultades, más el mundo en el que vivimos, siempre va a tratar de desanimarte, desenfocarte. Y si tú como creyente no tienes dificultades, si tú como creyente no tienes tribulaciones, si tú como creyente no estás pasando y no has pasado por momentos difíciles, debes de examinarte. Debes de examinar tu conducta, debes de examinar tu fe, debes de examinar tu cristiandad, porque el ser cristiano te va a traer dificultad. Porque el seguir la fe, el seguir a Cristo implica que vas a nadar en contra del sistema, en contra de los corrientes y en contra de los tiempos. Porque mira qué interesante. Mientras vivías en una vida de alcoholismo, de fiesta, gastabas todo lo que tenía, tus amigos no te decían nada. El día que te conviertes, ellos tienen problema con eso. Tu vida ha cambiado, ya no gastas tu dinero, ya las cosas se han mejorado en tu entorno, mas aún así ellos dicen: tú te metiste a evangélico, estás loco. Porque la gente no quiere verte progresar, porque no quiere verte prosperar, y más cuando decides seguir al Señor. Y Filipenses 1:29 dice: pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino que también de sufrir por Él. Ustedes no se han dado el privilegio, porque servir al Señor, porque seguir al Señor es un privilegio. Entre los millones de personas que hay en el mundo, a ti y a mí se nos ha escogido, se nos ha dado el privilegio de llevar la fe. Y no solamente de llevarla, sino de compartir las buenas noticias del evangelio para aquellos que están perdidos. Entonces, claro que va a ser difícil, porque tenemos que ir en contra de los tiempos. Y Santiago, en su última carta que le escribe a los cristianos, le dice: no pierdan la fe. Nos insta a que el sufrimiento que viene por causa de la fe es parte de la vida. Y algo que tú debes de entender desde un principio que decidiste seguir al Señor es que va a ser difícil. Es que no es color de rosa la vida cristiana.
Pero Santiago le está diciendo a los cristianos: tengan fe, esperen en la esperanza que el Señor nos ha prometido, en la fe que Él ha prometido. Y Él termina el capítulo 5 de Santiago dándonos 3 cosas que yo quiero compartir hoy. Y mire, para darte un poco del contexto de qué estaba pasando con la iglesia o de los cristianos de los primeros tiempos, era que él estaba escribiendo a cristianos que eran esclavos, cristianos que estaban pasando dificultad, cristianos que estaban sufriendo por la fe, persecución, porque ellos habían escogido seguir a Cristo. Y es por eso que ustedes se van a dar cuenta que en este mismo libro de Santiago él le dice a los cristianos que el Señor escogió a los viles, a los pobres del mundo, para avergonzar a los sabios. Cuando Santiago le dice esto, él estaba diciendo: aunque tú seas pobre, aunque tú seas esclavo, Dios te escogió a ti para avergonzar a los ricos, para avergonzar incluso a esos jefes que te dicen lo que tienes que hacer. Porque por causa de la pobreza, muchos cristianos se habían endeudado, incluso se habían vendido ellos mismos para sustentar a su familia. Y Santiago le dice: tengan paciencia y manténganse firmes. Es la primera cosa que él le dice a los cristianos, y es la primera cosa que él nos dice a nosotros, la iglesia de hoy. En medio de los tiempos, en medio de las dificultades, en medio de una pandemia, en medio de las tribulaciones, mantente firme y sé paciente. Y mire lo que dice el capítulo 5, versos 7 al 9. Él dice: hermanos amados, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. El regreso del Señor representa esperanza. Piensen en el agricultor que con paciencia espera la lluvia en el otoño y la primavera. Con ansias espera a que madure el precioso cultivo. Ustedes también deben de ser pacientes, animarse, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos a otros, o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Santiago nos estaba instando, motivando a permanecer y a tener paciencia en medio del sufrimiento, de la opresión que experimentamos por la fe. Él nos dice que debemos de mantener la fe y esperar en la venida del Señor. Entonces para los antiguos esto era algo común. Y como le decía al principio, la iglesia moderna, la iglesia de este tiempo, la iglesia que habla acerca del modernismo, que habla acerca de la prosperidad, no habla acerca del sufrimiento en la fe. Mas llevar una cruz, mas tomar una cruz todos los días y cargarla es parte de la vida cristiana, es parte del sufrimiento. Y por más que tú veas que las cosas están bien, que te vaya bien, que todo parezca en calma, el simple hecho de aceptar y seguir a Cristo es doloroso. Porque aun cuando tú tengas una buena cuenta bancaria, tengas un buen trabajo, la familia esté en paz, mira, el hecho de tú vivir y en obediencia a Dios es sufrimiento. Porque tú vas a ir en contra de tu propia voluntad, que quieres ir tras sus propios deseos, tras las fiestas, tras la cosa, tras la vanidad. Entonces, seguir a Cristo es difícil, pero aún más cuando está pasando dificultades. Y Santiago le dice a la iglesia: tengan paciencia, esperen, el regreso del Señor ya está a la puerta. Y quizás tú que me estás oyendo pudieras preguntar: pastor, pero ya hace muchos años de eso. Ya hace muchos años que la iglesia dice que Cristo viene. Pero algo yo te puedo garantizar, que Dios está más cerca que cuando mi abuela decía que Cristo venía.
Que en este tiempo Cristo está más cerca por regresar por su iglesia que cuando nuestros abuelos predicaron, que cuando Santiago escribió. Así que Él no está diciendo tengan paciencia, manténganse firme, porque el que se mantiene firme hasta el fin, ese será salvo. Entonces el deber de nosotros es de mantenernos creyendo. Y Él dice, mira, ustedes no son lo único que sufrieron. Cuando leemos el versículo 10, Él dice, el sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Job también es otro ejemplo de perseverancia en medio de los tiempos. Y Él dice, el quejarse por el sufrimiento que enfrentamos solo causa desánimo. Entonces, pastor, no me puedo quejar por las dificultades de la vida. No. Porque ¿qué beneficio tiene el yo quejarme? ¿Qué beneficio tiene el yo andar de mal humor porque las cosas no están bien? ¿Qué beneficio hay en yo decir el mundo está difícil, las cosas están difíciles, hay una pandemia, yo no sé qué voy a hacer? ¿Cómo yo puedo? ¿En qué eso me beneficia? Porque el quejarse solo causa desánimo para ti y para el que te escuchas. El quejarse y dar quejas solamente lo que te quita fuerza, lo que trae negatividad en el grupo. Y mira, Santiago le estaba diciendo a esos cristianos que estaban pasando dificultad, en vez de ustedes quejarse, aférrense a la fe y a la esperanza de que Cristo va a regresar por usted, de que hay una esperanza, que aunque el cielo y la tierra se desvanezcan, podemos estar confiados de que Cristo regresará. Entonces mi esperanza no está en una vacuna de que las cosas van a volver a su normalidad. Mi esperanza no está en mi economía. Mi esperanza no está en nada de este mundo, sino en que Cristo va a regresar por mí. ¿Sabes algo? Que cuando yo me enfrento a dificultades, cuando escucho de problemas, situaciones que pasan, de abuso, de muertes, de guerras, ¿sabes lo que yo he aprendido a hacer? Yo digo, Señor, ven pronto. Ven pronto, porque aunque las cosas se establezcan o se haya un balance y estabilidad en la economía del mundo, como quiera estamos en sufrimiento. Entonces yo he aprendido a decir, Señor, ven pronto, que tu iglesia te espera. Y Santiago también, como Pablo, aprendió esto y a decir que el morir en Cristo es ganancia, que la única libertad que el cristiano puede tener es cuando ya deje este cuerpo. Pero también tenemos que entender que mientras el día exista, mientras haya luz, mientras estemos en esta tierra, debemos de adorar al Señor. Y ¿sabes algo? Que la queja es todo lo contrario a adorar a Dios. Cuando yo me quejo, yo estoy contradiciendo mi adoración a Dios. Adorar a Dios significa darle pleitesía, honor, reconocerle. Pero cuando yo me quejo, yo estoy diciendo, Dios se equivocó. El plan de Dios no es perfecto. Dios no está en control. Mas es cuando ahí donde Santiago nos dice, debemos de mantenernos firmes y debemos de animarnos. No, pastor, que la gente no quiere venir a la iglesia por la pandemia, o no, todavía yo no me he vacunado. Anima a las personas a que se congreguen, anima a las personas a que busquen de Dios. Aquel que te habla de desánimo, háblale de ánimo. Santiago le está diciendo, cuando alguien te hable negativo, háblale positivo. Cuando alguien te traiga problema, háblale de solución. Y hoy mismo yo tuve que enseñar esto a uno de mis hijos. Se puso una vestimenta y le decían, me está molestando aquí y allá. Y era que el pantalón, ya el niño había crecido y le estaba quedando un poco apretado. Y yo le digo, piensa solución, no en el problema y en las quejas. Y es así como tú y yo como cristianos debemos de enfrentar la vida.
Piensa en solución y no en problema. Piensa en resolución y no en las quejas. Santiago le está diciendo, en vez de traer desánimos con tus palabras, mejor anima a otros a que busquen de Dios, a que crean en Dios, a que se mantengan firmes en la fe. Porque fe es esperanza. Y yo estoy seguro de que Cristo va a regresar por nosotros. Yo estoy seguro de que Cristo va a traer paz a nuestra vida. Yo estoy seguro de que Cristo nos va a bendecir. Y aún del polvo de la tierra yo voy a decir como dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él se levantó de la tumba y aún del suelo, del piso, Él me va a levantar. Entonces yo debo de tener paciencia en la espera. Tener paciencia, porque lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Y si Dios lo prometió mientras tú estés vivo y estés en obediencia, se va a cumplir. Puede que pase 10 años, puede que pase 15, 20, 25. Pero si tú eres paciente y te mantienes en obediencia, lo que Dios te prometió se va a cumplir. Segunda de Corintios 4:17 dice, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre. Pero gracias a ella, gracias a la dificultad, gracias a los momentos difíciles, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Debemos de ejercitar diariamente nuestra fe, luchando contra el desánimo como parte de la perseverancia de nuestra fe cristiana. Todos los días yo debo de levantarme y decirme a mí mismo, hoy yo voy a creer. Hoy yo me voy a mantener firme. El tú decidir seguir a Cristo no es una cosa que tú hiciste hace varios años cuando pasaste al frente, cuando le entregaste tu vida al Señor. El tú seguir a Cristo es una decisión de todos los días. Por eso Jesucristo dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. Toma tu cruz cada día y sígueme. No puede ser una decisión que tomé hace 10 años. No, todos los días yo tengo que renovar esa esperanza, esa firmeza, esa confianza de que yo voy a seguir a Cristo. Y obtenemos la fortaleza a través del Espíritu Santo. Segunda de Corintios también dice, capítulo 1, 4 y 5 dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿Sabe para qué el Espíritu Santo nos consuela? Dice segunda de Corintios, para que podamos consolar a otros cuando pasen por dificultades. Podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos da a nosotros. Pues cuando más sufrimos por Cristo, tanto más Dios colmará con su consuelo nuestras vidas. Entonces, Dios nos consuela para que consolemos. Cuando yo pienso en consolar, pienso en aquella persona que le ha fallecido a alguien, que un ser querido se le ha ido. No hay nada en realidad que pueda consolar la pérdida de un ser querido. Mas aún así, yo puedo dar palabras de paz en medio de la tormenta. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Anímense, pero también consuélense unos a otros. Anímense unos a otros. Cuando estén en dificultad, tú tienes que decirle a tu hermano, yo sé que es difícil, pero no te desanimes, pero no te rindas, pero no tires la toalla. Y eso fue lo que yo le dije a esta persona cuando me dijo que iba a tirar la toalla. Le dije, no pierdas las esperanzas, no te desanimes, no desistas de la fe, porque es mejor estar con Cristo en la tormenta que sin Cristo en ella. Es mejor estar con Cristo en la barca en medio de una tormenta que estar solo en medio de la tormenta. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros decirle a nuestros hermanos, aquellos que han perdido la fe, aquellos que se han desanimado? Es que vuelvan, es que se animen, es que tengan paz, es que confíen en la esperanza de que Cristo va a regresar por nosotros. Lo segundo que Santiago nos dice es que debemos de demostrar
nuestra esperanza, nuestra fe con oración. Y una persona que ora es una persona que confía en Dios. El simple hecho de que usted vaya ante Dios y le pida a Dios por algo y vaya ante Dios con su petición es un acto de fe. Porque si tú te acercas a Dios en oración es porque tú estás confiando que Él puede contestar tus peticiones. Y eso es algo que nosotros nunca podemos olvidar. Que cada vez que tú te postras ante Dios, vas a Dios en oración, tú tienes que acercarte creyendo que Dios tiene el poder para contestar tu oración. Que Dios tiene la autoridad y de acuerdo a su voluntad Él puede contestar tus necesidades. Y Santiago nos dice, manténganse orando, versículo 13. Algunos de ustedes están pasando por dificultad. No se queje. Mire lo que Santiago dice. Alguno está pasando por dificultad, ore. Alguno está feliz, cante alabanza. Alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y así, si ha cometido pecado, será perdonado. Confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Está pasando por dificultad? Ora. En vez de quejarte, ve en oración a Dios. En vez de estar diciéndole a todo el mundo y tratando de dar calamidad y traer, que la gente se apiade de ti o tenga lástima de ti, tú debes de ir al Señor en oración. Mire, yo estoy en total desacuerdo con aquellas personas o aquellos cristianos que quieren dar lástima. Yo sé que vamos a sufrir. Pero en medio del sufrimiento yo debo de creer en Dios y yo debo de mantenerme con la frente en alto por aquel que yo he confiado. Porque si yo estoy dando lástima, yo no voy a inspirar, a motivar a nadie a creer en la esperanza que yo tengo. ¿Cómo es que yo puedo hablar de un Dios poderoso, de un Dios de esperanza, de un Dios que suple, de un Dios que sana y estar dando lástima? Eso no motiva a nadie a seguir a Cristo. Entonces, Santiago nos dice, manténganse fe. Si estás pasando por dificultad, en vez de quejarte, vete ante Dios. Tráeles tus peticiones a Dios. ¿Estás feliz? Canta alabanza. Canta alabanza al Señor. Señor, yo te alabo. Yo creo que tú eres fiel. Tu esperanza es para siempre. Tú eres poderoso. Tú abriste el mar. Y canta de la gloria de Dios todos los días. Y si estás enfermo, pues entonces ve donde personas justas, donde los ancianos, y pide a Dios que ore, y pídele a ellos que oren por ti. Mira, hay tres cosas que yo quiero resaltar en esta parte, en estos versículos. Es que Santiago nos dice, si estás pasando dificultad, ora. La oración es la manera como pedimos ayuda al cielo. Entonces, Él nos dice, ora. Lo otro que Él dice, si estás feliz, canta alabanza, glorifica al Señor. Si estás pasando dificultad, ve donde los ancianos, donde las personas maduras de la fe. Ellos dicen, pide oración para que ellos oren por ti, pero confiesa tu pecado. Porque Santiago y la iglesia primitiva creía que habían razones y nuestro comportamiento muchas veces trae condenación y trae maldición a nuestra vida. Cuando yo confieso mi pecado, mi resentimiento, mi dolor, mi ira, esto trae paz a mi vida y a mi espíritu. Entonces Él dice, oren para que ellos oren por ti, para que ellos te unjan con aceite y para que ellos oren e intercedan por ti. Pero tú tienes que ir, mira, ojo. Santiago dice, confiésense los pecados unos a otros.
Y él no estaba hablando de un sacerdote. Y él no estaba hablando de que una persona podía perdonarte los pecados. Él lo que estaba diciendo es, hay pecados que tú cargas y que tú necesitas confesarlos. Pero ¿para qué tú confiesas tus pecados a otro? Es para rendirle cuenta y para que esa persona te ayude a salirte del pecado donde estás. Si yo he hecho algo malo, yo lo confieso a alguien para que esa persona me ayude, para que como hermano me mantenga firme, para que como hermano me ayude a salirme del pecado, del lugar donde estoy y que pueda levantarme en fe. Entonces yo tengo que confesar y pedir ayuda a mis hermanos para yo poder seguir caminando. Ahora, ¿eso significa que vas a ir ante cualquier persona a confesarles tus pecados? No. Ojo, mucho cuidado con esto. Santiago está hablando de personas, de ancianos, y no eran ancianos en edad, sino personas maduras en la fe. Personas que te iban a ayudar a levantarte y no a condenarte. Personas que te iban a ayudar a levantarte y no a condenarte. Porque todos nosotros vamos a pasar por momentos difíciles donde vamos a necesitar a alguien que nos dé la mano y nos levante. Entonces Santiago le estaba diciendo, oren los unos por los otros, porque la oración es el medio para ir al cielo, para interceder ante Dios, para llevar nuestras peticiones. Y mira, él dice algo muy impactante en el versículo 17. Y él habla de Elías, el profeta Elías. Y él dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Los profetas eran tan humanos como cualquiera de nosotros. Pero él dice algo poderoso. Sin embargo, cuando oró con fervor, cuando oró con fe, con fervor, con certeza, con firmeza, para que no lloviera, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar al cielo, envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. No solamente llovió, sino que la tierra comenzó a dar cosecha. Entonces tú y yo somos personas como el profeta Elías. Aunque él fue profeta, tú y yo él era una persona simple, común y corriente. Tú y yo tenemos el mismo acceso al cielo que tenían los profetas. Tú y yo podemos ir ante Dios con el mismo fervor, con la misma fe. Y la fe de aquella persona que ha confiado será contestada. Entonces hay momentos donde sí yo voy a pedir oración. Pero lo que Santiago me dice a mí, que si estoy pasando por dificultad, yo debo de orar. Y cuando él dice, si estás enfermo, vayan y pidan oración. Pero hay una gran diferencia, porque si yo estoy pasando dificultad, yo debo de orar. La enfermedad lo que representa, cuando tú no puedas orar por ti, busca a alguien que lo haga. Todos nosotros nos vamos a encontrar en un momento de desánimo. Todos nosotros nos vamos a encontrar en un momento de angustia. Y es ahí cuando Santiago dice, si estás pasando por dificultad, no puedes valerte por ti mismo, pide a alguien que ore. Pero eso solamente cuando yo no puedo orar por mí. Mire algo interesante, que tú y yo, aunque yo sea el pastor, tú y yo tenemos el mismo acceso al cielo. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Entonces, eso significa que ambos podemos orar para que el Señor interceda para nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Y así como Él contestó la oración de los profetas, Él puede contestar la tuya si tú te mantienes en fe. Es la responsabilidad de nosotros, los de la fe, orar los unos por los otros y animarnos. Lo tercero que Santiago dice dicen, restauren a los creyentes que se han apartado. Esto es algo que Santiago le está diciendo. Él dice primero, sean pacientes, manténganse firmes, anímense,
oren los unos por los otros. Y si hay uno que se ha apartado por dificultad, por sufrimiento, por angustia, por desánimo, busquen a ese que se ha apartado. Animen a ese que se ha apartado. Ese es el trabajo de nosotros como iglesia, de rescatar a aquellos que están atravesando desánimo, sufrimiento. Ese es el trabajo de nosotros como cristianos, de interceder por aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Y hay una gran diferencia en que yo me desanime porque estoy pasando por dificultad, en que yo me desanime porque estoy sufriendo, a que yo me aparte de los caminos del Señor porque yo quiero seguir pecando. Y yo quiero detenerme aquí para hacer y entender la diferencia de la misma. Que cuando yo estoy pasando por dificultad, cuando estoy sufriendo, van a haber momentos donde yo no voy a querer seguir. No tengo fuerzas. Me he desanimado. Y es ahí donde nosotros, los que somos más fuertes, tenemos que extenderle la mano al que se ha caído, al que se está apartando, al que se está enfriando. Pero, ¿qué tal de esos hermanos que han abandonado la fe porque han decidido seguir en su vida de pecado? Debemos de seguir predicándole, pero no con esa misma intensidad que debemos de hacer por aquel que está desanimado. Porque la misma Biblia de Dios, la palabra del Señor dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es yo maldecir el Espíritu de Dios. Blasfemar contra el Espíritu Santo lo que significa es que en un día yo confesé que Jesucristo era mi Señor. En un día yo entendí de que yo estaba viviendo una vida de pecado y en desobediencia con mi manera de vivir. Y si con el pasar del tiempo yo desisto de esa fe y quiero volver a mi vida de pecado, ya no hay nada que Dios ni el Espíritu Santo pueda hacer contra mí, porque yo me he levantado y he dicho: esa verdad que yo recibí hace unos meses, hace unos años, ya no es verdad. Entonces esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo: desistir de la fe, negar la fe. Y aquel que niega la fe por seguir pecando, ya no se puede hacer nada por eso, por esa persona. Y es por eso que Pablo en un momento dijo que habían unos hermanos que le habían entregado a Satanás, porque quizás de esa manera ellos podían reconocer y volver al evangelio. ¿Qué es lo que yo te estoy tratando de decir? Que es nuestro deber y nuestro trabajo buscar a aquellos que están desanimados, aquellos que han desistido, aquellos que están pasando por dificultad. Mire, yo creo y me atrevería a decir que no hay ni una persona acá adentro que no haya experimentado desánimo en este último año. Todos nosotros de una manera u otra, ya sea porque estuvimos demasiado tiempo trancados en casa, ya sea porque pasamos dificultad económica o enfermedad, todos nosotros pasamos por momentos difíciles en este último año, mas es ahí cuando nosotros debemos de entender y declarar y decir: no, yo voy a levantarme una vez más. Y es lo que yo quiero animarte, iglesia, en el día de hoy, a que te levantes, a que retomes fuerza, a que animes a aquellos que están desanimados, que anime y que fortalezca a aquellos que han perdido la fuerza, que hables esperanza a aquellos que han perdido la esperanza, que ya no es tiempo más de quejarnos, que ya no vamos a hablar más de queja, sino que vamos a ir ante Dios para interceder por nuestros hermanos, pero también vamos a accionar en esa fe, en esa esperanza que sigue firme de que Cristo va a regresar por nosotros. Entonces, en este caminar de fe llegarán momentos difíciles, llegarán momentos de desánimos,
Llegarán momentos de angustias, y es ahí donde nosotros como iglesia debemos de mantenernos firmes, animarnos, fortalecernos. Gálatas capítulo 6 verso 2 dice: ayúdense a llevar las cargas unos a otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Debemos de animarnos, debemos de fortalecernos, debemos de ayudarnos, debemos de darnos fuerza los unos a otros, porque así la palabra nos invita a hacerlo. Recuerden que nuestra misión como iglesia es ayudar a que todos lleguemos al cielo. Nuestra misión como iglesia es ayudar a que todos lleguemos al cielo. Mateo 24:13 dice: pero el que se mantiene firme hasta el fin será salvo. La bendición de la perseverancia, la bendición de mantenerse firme, la bendición de seguir creyendo, no es tener una prosperidad en los tiempos de mi jubilación, no es tener al final de mis días una buena cuenta bancaria, no es dejarle muchos edificios ni muchas cosas materiales a mis hijos. La bendición de mantenerse firme, de animar a otros, es que algún día vamos a recibir la corona de vida eterna en Cristo Jesús. Entonces yo debo de mantenerme firme, yo debo de mantenerme confiando, porque algún día va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Después aquellos que estemos vivos seremos arrebatados hacia las nubes, iremos a morar con Cristo por toda la eternidad. Entonces mi esperanza no es llegar a los 65 o a los 80. Mi esperanza es el cielo. Mi esperanza es Cristo. Mi esperanza es de que la vida eterna me espera. Porque en este mundo tendremos aflicciones, pero debemos de confiar, debemos de creer y debemos de mantenernos firmes. Porque el que se mantiene firme, porque el que se mantiene estable, porque es el que se mantiene creyendo, recibirá al fin la corona de vida eterna. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. La vida cristiana, la fe cristiana, no se trata de que algún día yo fui cristiano. No se trata de que algún día o una vez yo prediqué el evangelio. La fe cristiana no se trata de que yo conocí al Señor. La fe cristiana y la esperanza y la firmeza en la fe significa llegar hasta el fin. Porque ¿de qué vale salir a toda velocidad? Yo iba a decir como le pasó a Casey en una carrera. ¿De qué vale salir a toda velocidad y a mitad de la carrera desistir? ¿De qué vale haber conocido al Señor? ¿De qué vale de que yo haya predicado? ¿De qué vale de que yo haya sanado a enfermos a través del poder del Espíritu Santo y que al final de mis días yo desista de la fe? Esa carrera no es para los que empiezan rápidos, para los que van rápidos, sino para los que se mantienen firmes. Esta es una carrera de firmeza. Es una carrera de constancia, porque el que se mantenga firme hasta el fin será salvo y recibirá la vida eterna en Cristo Jesús. Así que, iglesia, yo te invito en esta tarde a que recobre fuerzas, a que no mire los 65 como el tiempo de tu jubilación, sino que mire la eternidad como tu esperanza. Que sigas caminando y que no desistas de la fe.
Que sigas creyendo, porque lo que Dios ha prometido se cumplirá. Porque lo que Dios ha ofrecido para tu vida se cumplirá. Las promesas de Dios son fieles, son verdaderas para aquellos que se mantienen firmes, para aquellos que creen. Así que mantente creyendo, mantente firme, mantente caminando en esta verdad de que Cristo volverá por nosotros algún día. El que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. No el que vaya tambaleando y que un día se levante y otro se cae. El que se mantenga firme en lo que ha creído. ¿Y qué es lo que nosotros hemos creído? De que Cristo volverá por su iglesia. ¿Qué es lo que nosotros hemos creído? Que el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, gracias por tu palabra. Señor, yo te doy gracias porque en ti tenemos esperanza. Y aunque en esta vida experimentemos dificultad, tribulación, problemas, tenemos la certeza de que tú volverás por nosotros. Que aunque este cuerpo experimente enfermedad, sufrimiento, maltrato, por haber creído en ti, que aunque experimentemos desprecio, por haber creído y predicado este evangelio, tenemos la esperanza de que estaremos en la eternidad contigo. Danos fuerzas, danos la paz, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien que nos está viendo o que está presente y no conoce el Señor, o se ha apartado de la fe, ha desistido, se ha desanimado, este es el momento, ese es el día de volver a Cristo. Si estás aquí o si me estás viendo a través de las redes sociales, hoy es día de volver al Señor, de reconciliarte con Él, de entregar tu vida a Él. Él es nuestra esperanza y Él es nuestra fe. Si estás ahí donde estás, yo te voy a invitar que levante tus manos y que hagas esta oración conmigo y que digas: Señor Jesús, hoy vuelvo a ti porque reconozco que tú eres mi esperanza, que tú eres la garantía de la vida eterna, que no hay otro camino que me pueda llevar al Padre si no es a través de ti. Perdona mis pecados, sálvame, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús. Amén.